Para un obispo, la FSSPX era ahora otra secta protestante. Pero el debate ha dado un giro inesperado. Algunos están retractándose por completo de esa acusación. Porque para muchos, esa palabra, protestante, resuena como un boomerang. Y la pregunta que se hacen es la inversa. ¿Qué habría pasado si el protestantismo hubiera entrado, en todo caso, desde el otro lado? Al final de este video, te encontrarás con dos argumentos opuestos, en los que ambas partes formulan la misma acusación. Y comprenderás por qué lo que realmente está en juego reside en una sola palabra. Comencemos con los hechos, sin exagerar nada. En un video, el obispo Thomas Paprocki, de la diócesis de Springfield, Illinois, explicó cuál cree que es el verdadero problema de la sociedad. No se trata de la misa antigua en sí, aclara. El problema, dice, es otro: desobedecer al Papa y rechazar las enseñanzas del Concilio Vaticano II. Y de ahí la contundente conclusión: al desobedecer al Papa y rechazar el concilio, la compañía se ha convertido esencialmente en otra secta protestante, que cree tener razón mientras que el Papa está equivocado. Y añade un dato sorprendente. Hoy existen 53.000 denominaciones cristianas, pero Cristo fundó solo una. La proliferación de grupos, afirma, no reforma la Iglesia, sino que la divide. Esta es la primera postura del argumento. Y para ser justos, no es una acusación infundada. Tiene su razón de ser. Porque la desobediencia al Papa es real. La Compañía de Jesús ha consagrado obispos en contra de la voluntad del pontífice. Y esto es un asunto serio, no un simple detalle. En este punto, el obispo toca una fibra sensible. Pero aquí está la otra cara de la moneda, la que da un giro inesperado. Porque un número creciente de voces, incluso autorizadas, están replicando. La verdadera protestantización no es lo que Paprocki piensa, y ofrece ejemplos concretos, no meras impresiones. Recientemente, en Alemania, por primera vez, dos mujeres fueron nombradas al frente de todo un decanato católico. Un sacerdote permanece como moderador, únicamente para cumplir con la forma canónica. Al presentarse, ambos dijeron que querían adoptar la sinodalidad, liderar juntos, escuchando al Espíritu. Pero para muchos, un decanato dirigido por laicos, con el sacerdote relegado a un papel secundario, se asemeja mucho a una comunidad protestante. Y este no es un caso aislado. Es el mismo mundo que bendijo a las parejas irregulares con el documento Fiducia Supplicans, que en Alemania impulsó el sacerdocio femenino y que los laicos predicaran en la misa. Y las rutas nacionales se multiplican, cada una con sus propias reglas, como si la Iglesia pudiera tener una doctrina en Alemania y otra en África. Pero una fe con geometría variable es, por definición, lo opuesto a la unidad católica. El mundo habla de una iglesia sinodal, es decir, una iglesia que escucha a todos, dialoga y vota. Y aquí el paralelismo se vuelve imposible de ignorar. Porque la estructura protestante es precisamente esta: la comunidad que decide, que vota, que reinterpreta. La estructura católica es la opuesta: la iglesia que recibe y protege, y los obispos que enseñan. Es más, en muchos países, encuestas reiteradas demuestran que una gran parte de los católicos practicantes ya no creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, el núcleo mismo de la fe católica. Y esto, históricamente, es precisamente lo que negaron los reformadores del siglo XVI.
No son solo los tradicionalistas quienes lo dicen. El cardenal Müller, un hombre que conoce bien la doctrina por haber sido custodio, lo expresó en términos muy contundentes. Respecto al camino sinodal alemán, Müller afirmó que se había embarcado en el camino de la protestantización y que se habían perdido los criterios de la eclesiología católica. Estas son palabras de un cardenal, no de un blog. Y aquí está la paradoja. Por un lado, se acusa a la sociedad de ser protestante porque conserva todo lo que la Iglesia siempre ha hecho: la misa, los sacramentos, la doctrina, sin cambiar nada. Por otro lado, se dice que se está construyendo una iglesia que parece imitar fielmente a los protestantes, en las asambleas que deliberan, en los laicos que dirigen, en las nuevas bendiciones, en el lenguaje de los derechos. Las dos imágenes, colocadas una al lado de la otra, no pueden ser ambas ciertas. O alguien que no cambia nada es protestante, o alguien que lo cambia todo es protestante. Y el sentido común, en este caso, lo deja bastante claro. Porque históricamente, el protestantismo no nació de quienes preservaron la misa de siempre. Nació de quienes querían reformarla, simplificarla, reemplazar el altar por la asamblea. La raíz de la palabra importa. Hace 5 siglos, Lutero deseaba una iglesia más cercana al pueblo. Se eliminó el latín, se redujeron los sacramentos, el altar se transformó en una mesa y el sacerdote se convirtió en presidente de la asamblea. Cualquiera que observe ciertas liturgias actuales encontrará fácilmente similitudes. Pero detengámonos un momento, porque corremos el riesgo de entusiasmarnos demasiado y pasar por alto la verdad. Y la verdad, como suele suceder, resulta más incómoda para todos. Coincidimos con Paprocki en un punto que sigue siendo válido. Consagrar obispos sin el mandato del Papa es un grave acto de desobediencia, y la Compañía de Jesús no está exenta de responsabilidad. Autodenominarse la única verdadera iglesia conlleva un riesgo real, y algunos caen en él. Pero coincidamos también con la otra parte en un punto igualmente sólido. Una iglesia que se transforma según la lógica de la asamblea, de las votaciones y de las modas mundanas, traiciona su naturaleza mucho más que aquellas que simplemente se arrodillan, como siempre se ha hecho. Así que quizás la palabra protestante, usada como insulto por ambos, no ayuda a nadie. Es un arma conveniente, lanzada a la ligera y que no explica nada. La verdadera cuestión no es quién es protestante, sino otra más profunda. ¿Quién permanece fiel al depósito recibido? ¿Y quién, en cambio, lo reelabora según su propio gusto? Porque la fidelidad no se mide solo por la obediencia formal, ni solo por el apego al pasado. Se mide por una sola cosa: ¿conservas lo que has recibido o lo cambias? Pero precisamente porque amamos a la Iglesia y a su líder, no podemos ignorar la paradoja, que la acusación de protestantismo hoy en día corre el riesgo de herir más a quien la lanza que a quien la recibe. ¿Qué les queda entonces a quienes observan todo esto desde fuera? Lo cierto es que la Iglesia no es un parlamento, ni lo será jamás. Que los 53.000 grupos surgidos a raíz de la división no son un modelo, sino una seria advertencia. Y que la verdadera unidad no se construye cambiando la fe para seguir al mundo, sino conservándola con humildad, incluso cuando ello conlleva un precio. La tarea de todos sigue siendo la misma: no dejarse llevar por las modas pasajeras, sino volver a lo esencial. Una misa bien recibida, la doctrina tradicional, los verdaderos sacramentos. Ahí es donde se distingue a un católico, no en las etiquetas.
Y queda una plegaria, una que debe hacerse con seriedad, que el Papa y los pastores aporten claridad, para que nadie tenga que preguntarse quién en la Iglesia está salvaguardando verdaderamente la fe y quién la está disolviendo. Porque cuando en una casa todos se acusan mutuamente de ser extraños, quizás ha llegado el momento de reabrir el Evangelio y recordar de dónde venimos y quién nos llamó. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.